¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca Hidalgo. Para mí es un honor, como siempre, poder estar con ustedes eh, para estudiar la palabra de Dios, porque ese es el objetivo, que conozcamos cada vez más a nuestro amado Jesús, a nuestro bendito Salvador y a todo aquel que no conoce todavía a Jesús como su Salvador, pues la intención es esa, que también puedan ellos conocer a aquel que puede perdonar sus pecados, a aquel que puede salvar su alma de un lugar de tormento eterno. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque nos permites llegar a este día, Señor, porque nos prestas la vida, la salud, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, ver un día más, Señor, contemplar las maravillas, las grandezas, las bendiciones que tú tienes preparadas, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de recogimiento, Señor, para escudriñar tu palabra, para estudiarla, Señor, para que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y que la pongamos por obra, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanitos, Señor, que cada lunes, Señor, fielmente se conectan para escuchar tu palabra, Señor. Porque no es que me escuchen a mí, Señor, es escuchar tu palabra, Señor. Porque yo únicamente soy una herramienta, Señor. No soy yo la que tiene que brillar, Señor. Eres tú, Padre Santo, el Salvador y Rey de nuestras vidas. Padre, te doy gracias también por los amigos, Señor, que continuamente, Señor, sé que hay amigos que se siguen, Señor, conectando para escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Y te pido, mi Señor, que en esta hora quites todo aquello que pueda venir a robar, Señor, nuestra atención para que podamos estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, enseñándonos, Señor, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, en justicia. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el actuar del cristiano, cómo debe de ser el comportamiento del verdadero cristiano. Hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Cómo es el cristiano? ¿Te acuerdas que lo estuvimos estudiando? ¿Cómo es el verdadero cristiano? Y todo lo hemos estado estudiando bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y Él nos enseñó cómo debe de ser el verdadero cristiano en su vida diaria, en su comportamiento con los demás, también cómo vive el cristiano, cómo vive la vida, cómo es dentro y fuera de la iglesia, cómo debe de ser su comportamiento siempre, cómo adora el cristiano, cómo debe de ser su adoración del cristiano. La adoración del cristiano, dice el Señor, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es el tipo de adoradores que Dios busca. También vimos cómo subsiste, cómo permanece el Hijo de Dios aún en medio de todo tipo de circunstancias, cómo permanece asido de la mano de su Padre para poder pasar esas valles de sombra, esas circunstancias, esos problemas, esas tribulaciones. ¿Cómo? ¿Cómo puede permanecer el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, aún en medio de tempestades? También lo vimos. Y hoy vamos a ver también cómo es el actuar del cristiano, es decir, cómo es su comportamiento, cómo es su respuesta ante cualquier circunstancia. Dios, nuestro amado Jesús, nos enseña también a través de sus enseñanzas, a través de la palabra, cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo debe de ser nuestra respuesta a cualquier situación que se nos presente. Y mira, primeramente, para comenzar, vamos a leer Mateo 7:12, porque este versículo es importante y es clave para poder desarrollar todo nuestro estudio. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:12, así que
todas las cosas que querráis, que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí en Mateo, el Señor nos está diciendo, así que mira, debes de entender, hijo mío, seguidor mío, discípulo mío, que todo lo que tú quieras que el hombre haga contigo, el comportamiento que tú esperas de los demás, es el que primero tienes que dar tú. Tú tienes que tener un comportamiento correcto, ¿verdad? Es decir, que todo lo que querramos recibir de los otros, eso mismo nosotros. Si que nosotros queremos recibir respeto, amor, actitudes correctas, nosotros debemos primero dar, ¿verdad? Ese tipo de actitudes. Debemos de tener respuestas correctas para que así como nosotros tratemos a los demás, también ellos nos traten. Nos vamos a encontrar, hermanos, en el camino del verdadero cristiano nos vamos a encontrar que muchas veces, aunque tú hagas lo correcto, a veces recibes una respuesta incorrecta, pero el Señor dice, no importa, tú actúa como quisieras que ellos te trataran. No importando, ¿verdad? Si la respuesta del contrario o del con quien tú estés tratando, recibas lo contrario de lo que tú estás dando. Lo que quiere el Señor es que nosotros hagamos lo que Jesús haría en esa situación. Lo vimos cuando él estaba, ¿verdad? A punto de llegar al momento cúspide de su venida para esta tierra, que era la cruz. El Señor Jesús tuvo una situación demasiado terrible, ¿verdad? Fue golpeado, fue maltratado, recibió escupitajos y el Señor en ningún momento Jesús contestó de la misma manera como lo estaban tratando. Y si te acuerdas, incluso en el momento en que el Señor estaba por expirar su vida, por entregar su espíritu al Padre, él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud que Él espera que tú y yo tengamos ante cualquier circunstancia, aun cuando nosotros demos lo mejor de nosotros y recibamos lo contrario, debemos de tener misericordia y debemos de pensar como el Señor Jesús lo expresó, Señor, perdónalos, porque es una persona que está cegada, que no conoce a Jesús y que su comportamiento, pues no podemos esperar que sea mejor. Pero habrá veces que incluso, ¿verdad? Habrá gente que no conoce de Cristo y que incluso nosotros los tratemos bien y a lo mejor recibimos una buena respuesta, pero muchas veces no va a ser así. Y el Señor nos enseña a través de esta lección que vamos a estar viendo, cómo el Señor nos enseña que aún en medio de circunstancias difíciles, nuestra respuesta siempre debe de ser aquella que Jesús daría en ese momento tan tremendo, tan crucial, tan difícil para nosotros, pensar qué Jesús haría en este momento. Y no solamente lo pensamos, sino nos vamos a la palabra y Él nos enseña qué es lo que debemos de hacer en X circunstancia. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que mides, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Fíjate qué enseñanza tan tremenda nos enseña el Señor, ¿no? Primero leemos como nos dice en Mateo 7:12, ¿verdad? Dice que así como nosotros queremos que nos traten, nosotros tratemos a los demás. Lo que nosotros esperamos, lo que nosotros quisiéramos, el trato que nosotros esperamos de los demás, nosotros debemos de tenerlo para con los demás. Ajá. Entonces, y luego acá, vamos
a esta porción de la Sagrada Escritura que nos habla de no juzgar a los demás. El Señor nos habla que parte de nuestro actuar, dice el Señor, yo lo que espero de ti, hijo, es que no andes juzgando a los demás, ¿verdad? Y comenzamos a leer esta pasaje de la Sagrada Escritura y él comienza diciendo en el 7:1, no juzgues para que no seas juzgado, ¿verdad? Debemos de tener cuidado de andar juzgando a los demás, ¿verdad? No debemos de andar juzgando para que nosotros también no seamos juzgados, porque dice la palabra de Dios, porque con el juicio con que tú juzgas, también serás juzgado, es decir, con la medida, ¿verdad? Con la que tú mides, vas a ser medido. Entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado. Jesús, en su palabra, amados hermanos, nos da altas normas morales para que nosotros las sigamos y que a través de estas normas morales que el Señor nos da, nosotros vivamos, aún en medio de esta vida tan caótica que estamos viviendo por todas las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Y que a veces no tiene ni pie ni cabeza lo que está sucediendo en el mundo. Él nos enseña que aún en medio de esas circunstancias debemos de seguir sus reglas morales, porque las reglas morales que Él nos dicta son las reglas que Dios ha establecido porque son parte de su moral, la moral de Dios y que quiere transmitirnos esa misma moral a sus hijos. Amén. Que vemos en una familia biológica, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿verdad? Quienes hemos sido enseñados con una moral, con principios, ¿verdad? Sobre todo moral y principios establecidos en la palabra, nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos esa misma moral y esos mismos principios que nuestros padres nos transmitieron. Cuando son una moral y unos principios conforme a las reglas del mundo, les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Hijo, no robes, no hagas esto, no, compórtate bien, sé obediente. Pero cuando además de ello, ¿verdad? Nos vamos a los principios de Dios, les estamos dando los mejores principios a nuestros hijos. Y así como en la familia, nosotros como padres queremos que nuestros hijos lleven o adopten principios, normas establecidas correctas para que no se metan en problemas. Así también el Padre Celestial dice, mira, yo te doy estas reglas para que tú, mi hijo, que te he recibido como parte de mi familia, tú te rijas por estos principios morales que te van a llevar a vivir correctamente. ¿Por qué? Porque vamos a evitar tener problemas judiciales, vamos a evitar tener problemas con los vecinos, vamos a evitar tener problemas entre familia. ¿Por qué? Porque si nos regimos por los principios y las normas morales que Dios nos habla en su palabra, entonces estaremos haciendo correctamente y no tendremos problemas, ¿verdad? Claro que si nosotros nos saltamos reglas establecidas en el mundo, ¿verdad? Pues vamos a tener problemas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un auto y me paso un alto, voy a tener problemas, ¿verdad? Un problema de tránsito. Si yo voy a un centro comercial y tomo un producto y lo escondo, lo guardo, voy a tener problemas. Pero si nosotros nos regimos conforme a los principios de Dios, no tendremos problemas de ese tipo. Tendremos otros tipos de problemas porque el enemigo siempre va a querer ponernos el pie, pero no tendremos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos respetando las reglas sociales establecidas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y nos regimos por las reglas establecidas de Dios, que son superiores a las reglas sociales que se establecen, ¿verdad? Y entonces, pues evitaremos tener problemas. Entonces, Jesús en ese tiempo, a través de su palabra, ¿verdad? Vemos que en el Sermón del Monte, vemos cómo Dios les hablaba de reglamentos, de reglas, de puntos a seguir para que fueran
la clase de cristianos, la clase de discípulos que él esperaba que le siguieran. Y esas reglas morales que el Señor estableció con sus discípulos hasta el día de hoy, nosotros las estamos estudiando como lo estamos haciendo cada lunes ahorita. Nosotros, ¿verdad? Si seguimos esas normas morales, esos principios morales que Dios les enseñó a sus discípulos y que los seguimos estudiando a través de su bendita palabra, entonces, ¿verdad? El Señor las deja para que nosotros las sigamos y a través de ellas, ¿verdad? Debamos vivir y vivir correctamente para que seamos luz para el perdido, para que puedan ver en nosotros un testimonio vivo, que puedan ver la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de sus reglas establecidas. Pero aún con todo, ¿verdad? Esto trae un peligro. Y puedes decir, pero ¿cuál peligro? Si acaba de decir, hermana, que no tendremos problemas. Déjame decirte por qué. Porque tan pronto como alguien acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador y acepta estas normas de moral, estas normas morales para nuestras vidas, pueden empezar puede comenzar incluso, déjame explicártelo bien, que no lo diga incorrectamente, puede haber un peligro, ¿verdad? Cuando hay cristianos, ¿verdad? Que tratamos de estar viviendo bajo las normas que Dios ha establecido. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Cuando alguien comienza a vivir sobre esas reglas establecidas y logra ir sorteando todo esto porque está bajo el gobierno de Dios, siendo obediente, muchas veces, hermanos, y lo podemos ver, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Tan pronto como alguien comienza a superar, comienza a haber un cierto orgullo y una cierta soberbia en ciertas personas, en ciertos cristianos, porque pueden comenzar a pensar de sí mismos, pueden comenzar a crearse una mala, un mal pensamiento de sí mismo. Y comienzan a pensar, pues, ay, no es que yo soy mejor que los demás porque yo ya logré vencer esto, vencer esto otro, y comienza a haber orgullo en la vida de algunos cristianos, que en lugar de llevarlo a la palabra de Dios y darle gracias a Dios y saber que gracias a Él actitudes que habían en nuestras vidas han cambiado porque Él nos ha transformado a través de su palabra. Hay quienes, ¿verdad? Se vanaglorian y creen que son mejores que otros porque ya lograron vencer ciertas cosas de su vida. Y al creer que ya lograron vencer ciertas cosas en su vida, comienzan a juzgar a otros, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, ay, no es que yo ya logré vencer el cigarro y comienza a vanagloriarse y comienza a sentirse más que otro que a lo mejor no ha podido vencer ese pecado o algún otro, porque se siente que es mejor, que ha tenido esa fuerza de voluntad en lugar de darle gloria a Dios. Y comienza a ver esa vanagloria y comienzan a sentirse mejor que otros y comienzan a juzgar. Y eso es a lo que la palabra de Dios se refiere. No juzgues a otros. Deja de juzgar, ¿verdad? Porque eso no va a traer nada bueno para ti, sino al contrario, si alguien está batallando con cierta situación, entonces debes de ser misericordioso, dice el Señor. Yo lo que espero que haga un hijo mío, que en lugar de juzgar a su hermano, a su compañero, ¿verdad? A su hermano en Cristo, que entonces, ¿verdad? Seamos misericordiosos, que oremos, que lo ayudemos a través de la oración, a través del consejo con la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios en esta porción de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, nos habla precisamente de que es peligroso que juzguemos duramente a los demás,
porque entonces nosotros también vamos a ser juzgados con la misma dureza, amados hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Que dice que en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Incluso en su palabra nos habla, dice, ten cuidado, porque en lo que estás juzgando a uno, probablemente te vas a hallar fallando en la misma situación. Ten mucho cuidado con lo que haces. Entonces, no juzgues, porque de la misma forma en la que tú juzgas vas a ser juzgado. Dice el Señor, acabamos de leer, ¿verdad? Con la medida con que tú mides, vas a ser medido. Ajá. Cuando dice que aquellos malvados deben de ser castigados, está hablando contra sí mismo porque él comete los mismos pecados. Cuando nos atrevemos, amados hermanos, a estar juzgando a otros por sus faltas, por su lucha con el pecado y que no logra vencerlo y empezamos a juzgar a esa persona, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor que cuando nosotros estamos juzgando a los demás, dice que entonces nosotros seremos castigados porque estamos siendo malvados y estamos hablando en contra de nosotros mismos porque desde el momento que estamos juzgando, estamos pecando. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos cometiendo también el mismo pecado al estar juzgando a la otra persona. Mira lo que dice Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que a otros juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ajá. Fíjate lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que es peligrosísimo que juzguemos al que está batallando en su pecado, en sus faltas, en sus fallas. Es peligrosísimo que nosotros estemos juzgando, porque al estar juzgando a ellos, estamos jalando, ¿verdad? Juicio para nosotros, porque al juzgar a otros, nosotros estamos también pecando, porque es estar hablando, es estar juzgando a los otros cuando esa no debe de ser nuestra posición. El Señor lo que quiere es que seamos misericordiosos y pensar en lo que batallamos nosotros en nuestras situaciones, en nuestras faltas, en nuestro pecado y pensar en el otro en lugar de juzgarlo, de orar por él, ayudarlo, ser misericordioso, aconsejarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Nosotros podemos darle un consejo, pero el más certero, el mejor va a ser el consejo que demos con la palabra de Dios. Debemos de ser misericordiosos para que no caigamos en el pecado de estar juzgando a otros, porque en la medida en que nosotros estemos juzgando a otros, el Señor también nos juzgará a nosotros. En muchos pasajes bíblicos, Cristo nos muestra eh, mucho mayor inclinación, eh, bueno, más bien en muchos pasajes bíblicos, Cristo muestra mayor inclinación al pecado que al castigo, ¿verdad? Por tal o cual falta de los hombres. Ajá. Entonces, se infiere que Cristo desea mostrar a los hombres con su ejemplo que ni él mismo, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Vino para juzgar, sino más bien para perdonar y salvar. Entonces, aquí nos está hablando que en muchos pasajes bíblicos, Cristo muestra mayor inclinación a hablar sobre el pecado, ¿verdad? A hablar sobre él que al castigo. ¿Por qué? Porque a Dios, a Jesús lo que le interesaba, ¿verdad? Es dar a conocer que el pecado va a tener una consecuencia fatal. Entonces, por lo tanto, en lugar del Señor estar hablando, ¿verdad? Eh, 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 constantemente sobre el castigo, ¿verdad? A tal o cual hombre, él hablaba específicamente del pecado,
porque el pecado trae una consecuencia natural, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Todo aquel pecado irremisiblemente es castigado con la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, que muchas veces el pecado lleva a eso, hermanos, a la muerte física, pero más terrible es la muerte espiritual, estar lejos de tu creador, estar en un lugar de tormento. Entonces, Jesús daba énfasis en ello, decía, hablaba sobre el pecado para que el hombre comprendiera que tenía que arrepentirse. Él deseaba mostrarles, ¿verdad? Que incluso él mismo, ¿verdad? Él mismo, aunque era el Hijo de Dios, ¿verdad? No se atrevía a juzgar. Él venía y hablaba, daba enseñanza y nos decía, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque el reino de Dios ya está aquí, decía el Señor, ¿verdad? Y el mismo Señor, el mismo Jesucristo, que era el Hijo de Dios, no andaba emitiendo juicios, no andaba juzgando, porque no vino a eso. Él vino a hablar del amor del Padre a través de su venida, de su sacrificio, y que él, siendo el Hijo de Dios, cuando llegara el momento de su sacrificio, iba a cargar el pecado de todo el mundo. Y acuérdate que cuando estaba en ese momento crucial, cuando fue crucificado, el Padre mismo volteó su rostro porque el Padre no podía tener ninguna relación con el pecado. Y en ese momento su Hijo amado estaba cargando todos los pecados del mundo. Entonces, el mismo Jesús nos enseña que Él no vino a juzgar, Él vino a hablar del amor de Dios, de hablar que el pecado iba a traer una consecuencia al, al, al hombre, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos habla precisamente de que Él vino más bien a perdonar y a salvar que a estar juzgando, ¿verdad? Él vino a hablar de que Él venía en nombre del Padre para volver a amistar al hombre con su Creador, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su sacrificio. Mira lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Jesús vino al mundo, él no andaba juzgando, ni andaba, él andaba proclamando las buenas nuevas de que él ya estaba aquí para perdonar el pecado, para amistar al hombre con su Padre. Amén. Entonces él vino no para condenar al mundo, sino para ser salvo, para que el mundo, para que la creación, para que la creación de Dios fuera salva por él. Y en esta lección que estamos comenzando, Cristo nos da, ¿verdad? A todos nosotros algo, ¿verdad? Importante que adquirir para que nosotros adquiramos un mayor sentido cuando ya próximo a encomendarse a Dios, en el momento mismo de la agonía, Él exclamó, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Porque Él podía ver la ceguera de los hombres. En lugar de juzgarlos y decirles, pero ustedes van a pagar por esto, ¿verdad? No, el Señor antes de exclamar en su, o sea, antes de expirar, ¿verdad? De entregarle al Padre su espíritu, Él exclamó, ¿verdad? En medio de su agonía, perdónalos, es decir, el Señor Jesús, en lugar de estarlos juzgando y condenando, el Señor estaba pidiendo perdón para estos hombres porque estaban ciegos. Estaba pidiendo, diciéndole, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque cuando sus ojos sean velados, sean abiertos, Señor, se van a dar cuenta del pecado tan grande
que hicieron de crucificar al Hijo de Dios, a aquel que venía a salvarlos. Entonces, ese, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Aún en medio de esa circunstancia tan agónica, de ese momento tan agónico, el Señor dijo, dice en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Imagínate ese cuadro, amado hermano. Después de haber sido lastimado, como nos narra Isaías, dice la palabra de Dios, que perdió toda su hermosura. El Señor estaba golpeado, lastimado. Yo no sé si has tenido no sé, la oportunidad de ver a alguien que es golpeado. Cuando esta persona, después de ser golpeada, ¿verdad? A alguien que golpean, después de que la golpean, pierde todas sus facciones, se inflama su rostro de tal manera, tiene inflamaciones terribles, sus ojos prácticamente no los puede abrir, sus bocas están todas reventadas de golpes, sus cuerpos. Entonces, el Señor Jesús perdió toda su hermosura, amados hermanos. Y aún en medio de todo ello, estando en la cruz, y esos hombres en ese momento, ¿verdad? Echando suertes para quedarse con sus vestidos, el Señor, en lugar de maldecirlos, se dirigió, exclamó hacia su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, el Señor con esto nos está diciendo, no juzgues. Cuando alguien te haga daño, ¿te acuerdas que veíamos en las clases anteriores? Decía el Señor, ama al que te maldice, al que te lastima, al que te ofende, al que te persiga, tú ámalo, perdónalo, ¿verdad? El Señor nos vino a enseñar, dice, si te acuerdas que antes se te decía esto, bueno, pues ahora yo te digo que hagas esto y que des un poco más, ¿verdad? Si antes te dijeron, ¿verdad? Que le puedas dar carta de divorcio a tu mujer, pues ahora yo te digo, ¿verdad? El Señor nos decía, anda un poquito más, dice el Señor. Si antes era eso, ahora te digo, ¿verdad? Dice el Señor, ahora yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, si la ves de una manera incorrecta, ya estás pecando con ella en tu corazón. El Señor nos viene a decir, bueno, antes tenías que llevar a cabo el acto, pero ahora te digo que solo con que la mires de manera incorrecta, lujuriosamente, ya estás pecando con ella en tu corazón. Es como si ya hubieras llevado a cabo el acto de adulterio, el acto de infidelidad. ¿Verdad? Dice el Señor, ¿te acuerdas que te fue dicho, ama a tu prójimo? Bueno, pues ahora te digo, ama al enemigo, ama a aquel que te ofende. El Señor en sus principios morales nos enseña, ama aún más allá del dolor, ¿verdad? Aun cuando te ofendan, aun cuando te insulten, aun cuando te persigan, haz lo correcto. El Señor nos da este tipo de reglas morales porque Él quiere que nos parezcamos a Él, que cada día, cuando Dios nos vea, cuando el Padre nos vea, el Señor pueda ver cada día más facciones de Jesús en nuestras vidas, porque nos parecemos cada vez más en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestra mirada, en nuestro pensamiento. Eso es lo que espera el Señor. Por eso es que Él nos dice que no juzguemos, ¿verdad? Y en esta lección precisamente estamos hablando a ese respecto, ¿verdad? En esta lección, Cristo, ¿verdad? Nos da la oportunidad de adquirir un mayor sentido al respecto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esta acción de Jesús en la cruz, al rogar por estos hombres para que sean perdonados, por su ceguera espiritual. Ajá.
Entonces, por su muerte en la cruz, este perdón es ofrecido a todo hombre por todos sus pecados. En lugar de maldecir a esos hombres, el Señor les dice, perdónalos, dales la oportunidad, porque para eso estoy en esta cruz colgado. Para eso estoy aquí, Señor, para que después de mi muerte ellos también tengan la oportunidad de ser rescatados de esa ceguera espiritual en la que se encuentran. Amén. Fíjense qué tremendo, qué lección tan tremenda nos da el Señor, aún en el preciso exacto de su muerte. Él nos enseña que no importa lo que estemos pasando, demos un extra más y perdonemos. Ajá. Entonces, el Señor envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido, no para condenarlo. Entonces, Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, porque Jesús mismo, aún en la cruz, exclamó, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el 7:5 que acabamos de leer, nos habla, ¿verdad? Y dice también que no debemos de juzgar. No debemos de juzgar para que no seamos juzgados, pero también el Señor ya en el versículo 5 dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Él nos está diciendo, ¿verdad? Que quitemos nuestras faltas, nuestros graves errores, los pecados de nuestra propia vida, antes de estar buscando pequeñeces en la vida del hermano, en la vida del amigo, ¿verdad? Antes de estar juzgando y estar diciendo, primero nos analicemos a nosotros y pongamos especial atención en aquellas cosas en las que estamos batallando, en lugar de estar buscando las pequeñeces del hermano, ¿verdad? Entonces, lo que a uno le molesta ver en otros, puede existir también en nuestras vidas, hermanos. A lo mejor lo que estamos juzgando también está en nuestras vidas, pero estamos tan ciegos que no estamos viendo que nosotros también estamos teniendo esa falla. Y que como decíamos, ¿verdad? Y si no es esa la misma, probablemente hay otra. Pero estamos tan preocupados en querer estar marcándole al otro su falta, su pecado, cuando nosotros estamos en una situación probablemente hasta peor. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice el Señor en su palabra, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra de ella. ¿Te acuerdas de este momento, de este episodio de la palabra de Dios? Cuando estaban apedreando a aquella mujer, llega esta mujer, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿qué pasa? Y mira lo que dice en en Juan 8:7. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra de ella. Es exactamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, el que esté limpio de pecado, el que no tenga faltas, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, porque estaban apedreando a esa mujer por adúltera y la estaban arrojando mil cosas, mil vituperios, cosas que la insultaban, que la sobajaban, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que todos comenzaron a dejar sus piedritas y se retiraron, porque empezaron a analizar sus vidas y se dieron cuenta que ellos también tenían pecados, pero estaban juzgando a la mujer, ¿verdad? Y el Señor con esta lección nos dice, ¿verdad? Que debemos de tener mucho cuidado. Antes de arrojar la piedra hacia otro, veamos nuestra vida, si también nosotros somos dignos de que nos arrojen piedras, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros tenemos más situaciones que aquel al que estamos juzgando. Así les dijo Cristo a los escribas y a los fariseos cuando éstos le llevaban a una mujer sorprendida en adulterio.
que uno viva siempre al pendiente de los defectos de otros sin tener conciencia de los defectos propios es atraer la ira justa de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros este, eh, nos comportamos como juez y como verdugo, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo, hermanos, en lugar de cuando nosotros nos ponemos como juez y verdugo, antes de analizar nuestras propias vidas, lo único que estamos haciendo, hermanos, es atraer la ira de Dios sobre nuestras vidas, la ira justa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos la ira justa? Porque nosotros estamos juzgando a otros, pero también nosotros somos dignos de ser juzgados por Dios, por nuestros actos, por nuestro comportamiento, porque te decía yo hace un momento, desde el mismo momento en que nosotros comenzamos a juzgar a otros, ya estamos pecando y somos acreedores al castigo de Dios, a la ira de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos en este estudio que el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú seas un hijo con un comportamiento como el de mi hijo Jesús, que aún en medio de tanto vituperio, en medio de tanto maltrato, mi hijo nunca condenó ni juzgó a nadie. Él perdonó. Eso es lo que yo quiero, que como hijo hagas tú, que repliques lo que mi hijo amado hizo en esa cruz. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermano, antes de estar buscando errores en los demás, faltas en los demás, primero analicemos nuestras vidas, analicemos nuestras faltas y que nos pongamos a cuentas con el Señor antes de estar buscando situaciones en los demás, cuando a lo mejor en nuestras vidas hay circunstancias que a Dios no le agradan. Entonces, porque al estar juzgando a otros, probablemente nosotros estamos en un pecado peor, ¿verdad? Entonces, no podemos estar juzgando a otros cuando nuestra vida no está bien delante del Señor. Vamos, el Señor también nos habló, ¿verdad? En Mateo 7:6, dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ajá, aquí el Señor nos está dando también una enseñanza muy importante. Dice que no debemos de dar lo santo a los perros. Y déjame decirte, fíjate que estuve buscando eh, cuando el Señor habla de los perros, estaba yo buscando y el Señor hablaba metafóricamente de los perros y es que de alguna manera cuando allá en los judíos, ¿verdad? Se referían a las personas como perras, era un término de menosprecio, amados hermanos, ajá, allá en el Antiguo Testamento, y era un menosprecio personal hacia la persona, hacia todo aquel que no era judío, ajá, y cuando además de eso, ¿verdad? El, el perro estaba considerado como, pues, como un animal, pues, inmundo, por así decirlo, un animal, que, pues que era, que era, que eran malvados, eran animales malvados, porque según lo que yo estaba viendo es que dice que los perros andaban en jauría, andaban juntos y eran animales, pues malvados porque atacaban, pues como actualmente conocemos cuando se junta una pandilla, ¿verdad? Por decirlo, una jauría era como una pandilla, ¿verdad? Que andaba ahí atacando y atacaban a las personas, ¿verdad? Y habían animalitos, ¿verdad? Que eran domesticados y estaban en las casas, pero eso no quería decir, ¿verdad? Que dejaba de tener cierta actitud que tenían hacia los perritos, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, los judíos
despectivamente llamaban perros a los gentiles. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, y Pablo insultó a sus opositores judaizantes llamándolos perros, es decir, aplicaban este término como con desprecio, como que no valían, como que no eran dignos, y por eso es que aquí, porque era gente malvada, gente que pues se oponían a las cosas de Dios, ¿verdad? O hacían, le buscaban un trasfondo incorrecto a las cosas de Dios y ellos les llamaban perros, ¿verdad? Inmundos. Por eso es que cuando aquí la palabra dice, no des lo santo a los perros, se está refiriendo precisamente en que hay personas incapaces de apreciar lo que viene de Dios. Yo no sé si te ha pasado a ti que muchas veces le hablas a alguien de Dios y se ríen y ya hablan de una manera grosera sobre las cosas santas, sobre Dios. Actualmente, incluso en la televisión, ¿verdad? Podemos ver esos eventos que llevan a cabo donde hacen burla, una burla terrible de la persona del Señor Jesucristo. Escenifican cosas que son profanas porque hablan de Dios como cualquier cosa y de manera insultante. Entonces, hay gente incapaz de darle el aprecio correcto a las cosas, a la persona de Dios. Otros ni siquiera tienen ningún sentido de lo que son los valores, los principios, los valores morales y mucho menos, obviamente, los espirituales. Por lo tanto, a ese tipo de personas, a veces, ¿verdad? No les debemos de confiar tales cosas, ¿verdad? Si es una persona, ¿verdad? Faltosa de las cosas de Dios, ¿verdad? Pues debemos de tener cuidado porque no le van a tener el aprecio correcto, ¿verdad? Debemos de buscar el momento adecuado, el momento correcto para hablar de la palabra de Dios, porque hay veces que se habla de la palabra de Dios y ofenden y dicen cosas terribles, ¿verdad? Y menosprecian las cosas de Dios porque son capaces eh, de hacer las cosas más terribles en contra de la obra de Dios. Así son esas personas, ¿verdad? Que no tienen el más mínimo interés, el más mínimo sentido común sobre las cosas o los valores morales o los valores espirituales que son tan importantes. Entonces, eh, son personas que son capaces de todo para despreciar, para pisotear los tesoros divinos, las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Y no solamente de despreciar, sino además de atacar, a veces hasta físicamente, o burlarse, ¿verdad? De de la enseñanza que se les está dando. Debemos de ser muy cuidadosos al respecto, ¿verdad? Y saber cuándo es el momento oportuno. No podemos, ¿verdad? Por ejemplo, en un evento de ese tipo, ¿verdad? Donde está la gente enardecida, ¿verdad? Haciendo cosas terribles, ofensivas, eh, eh, hablando sobre las cosas santas con tanta ligereza y eh, con tanta falta de respeto, que sería absurdo, ¿verdad? Que nos fuéramos a parar allí en medio a hablarles de la palabra de Dios, porque únicamente será como echarle más leña al fuego, perdón. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Cuando salgamos a predicar la palabra de Dios, al llegar a un pueblo, a una aldea, dice el Señor, pregunten ahí. Este consejo nos da el mismísimo Jesús. Dice, cuando salgan a predicar la palabra de Dios, al llegar a un pueblo, a una aldea, pregunten ahí por alguna persona digna de confianza y respeto para quedarse en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, saluden, deseando paz. Si la gente en esa casa lo merece,
dejen con ellos este saludo de paz. Es decir, dejen la paz de Dios ahí. Pero si no lo merece, retiren el saludo. Y si no les reciben ni les quieren escuchar, entonces salgan de esa casa o de ese pueblo y sacudan el polvo de sus pies. Jesucristo aseguró que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de los lugares de Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó con fuego y azufre por su maldad. Fíjense, el Señor mismo, Jesús mismo nos da ese consejo. Mira, dice Mateo 10, 11 al 15. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, y fórmate quien en ella sea digno y posa ahí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, saluden. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, tu paz se volverá contigo. Y si alguno no los recibiere ni los escuchare, no escuchare sus palabras, salgan de ahí, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será mucho más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Señor nos da este consejo, el Señor nos dice, cuando vayas a una ciudad, primero investiga cómo es esa ciudad. ¿Por qué? Porque si no investigas, vas a irte a meter a un lugar indebido, donde tú vas a hablar la palabra y no vas a encontrar oídos para que la reciban. Vas a encontrar gente que te va a ofender, que te va a humillar, que te va a maltratar, que te va a decir. Y además dice el Señor, investiga quién ahí es una persona, ¿verdad? Dice aquí, se busca, investiga, ¿verdad? Dice, infórmate en ese lugar a donde vayas, donde hay una persona digna, es de decir, una persona de tu mismo sentir, una persona que esté en el mismo sentir. Es decir, si tú llegas a algo, pues busca un lugar, ¿verdad? Si vas a ir a predicar a ese lugar, busca un lugar donde haya una persona que sea cristiana como tú, para que de alguna manera esta persona te hospede, ¿verdad? Y estés en un ámbito correcto para que tu paz entres y dejes la paz, hables de la paz de Dios. Y cuando tú te vayas, también dejes la paz mía en ese hogar. Pero si tú te encuentras con que no encuentras una casa digna, es decir, una casa donde se reverencia mi nombre, y toda la ciudad es perversa y no te quieren escuchar, sal de ese lugar. Pero antes de salir, sacude el polvo de tus pies, porque esa gente es malvada, como la gente de Sodoma y Gomorra que fue malvada. Y dice el Señor, y déjame decirte que la destruí por su maldad. Y dice el Señor, y pues bueno, te digo que los destruí porque eran malvados al máximo, a la máxima potencia. Pues déjame decirte que esta ciudad que no quiere escuchar de mí, de mi nombre, su castigo será superior al de estas ciudades. Entonces, el Señor nos da este consejo. Y en esta porción de la palabra, ¿verdad? Del sermón de Jesús, Él nos habla a nosotros, a sus seguidores, que no debemos juzgar a otras personas. El juicio que Jesucristo no quiere que hagamos actualmente es el de criticar y el de estar condenando las faltas de otros. Él no quiere que hagamos eso. En el estudio que estamos viendo, el Señor nos está diciendo, no quiero que estés juzgando las faltas y el pecado de los demás. Eso no está correcto, ¿verdad? Deja de condenar a otros, porque en cuanto que todos hemos caído en un error, es decir, cuando tú comienzas a juzgar, el Señor nos dice, tú ya también estás cayendo en lo mismo, estás cayendo en pecado porque estás juzgando y eso no te corresponde a ti hacerlo. Ajá, tú compórtate como me hubiera yo comportado. Pero en la obra que hacemos, en el servicio para Dios,
es necesario tener discernimiento, discernir quiénes estarán dispuestos a recibir el santo evangelio que llevamos. Cuando tú y yo vamos en el espíritu correcto, el Espíritu Santo nos va a indicar, ¿verdad? Quiénes tienen la disposición para escuchar las buenas nuevas de salvación que les llevamos a las personas. Entonces, así como los perros simbolizan, ¿verdad? La maldad de los hombres pecadores, de los hombres malignos, los puercos también representan a la gente, ¿verdad? A la gente que constantemente están en la maldad, ¿verdad? Y que tienen comportamientos incorrectos hacia las cosas santas de Dios. El Espíritu es el que nos va a marcar, el que nos va a decir, sal de ahí, ahí no entres. El Espíritu Santo nos los va a marcar. Por eso es necesario, amados hermanos, que constantemente estemos buscando la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestras vidas, y que cuando nosotros lleguemos a un tal lugar, el Espíritu Santo nos lleve a hacer las cosas como las debemos de hacer. Y Él mismo nos va a marcar la pauta o nos va a decir, sal de ahí. Amén. Sin embargo, uno siempre debe de tomar en cuenta que esta debe de ser la actitud del cristiano, ¿verdad? El de no perjudicar a nadie, el de amar a los demás, el de ser misericordiosos. Dios quiere que tengamos esa actitud, que tengamos ese comportamiento, que nuestra respuesta hacia los demás sea de manera correcta, con amor, no con desprecio, no con actitudes incorrectas que puedan lastimar a los demás. El Señor quiere que tengamos siempre la disposición de amar a nuestro prójimo con el amor que Dios ha depositado en nuestras vidas a través de Jesús en su Espíritu Santo. Amén. Es simplemente para que nosotros, ¿verdad? También tengamos un cuidado de nosotros mismos. Cuando nosotros comencemos a entender que hay cosas que al hacerlas nos perjudican más a nosotros que al contrario, ¿verdad? Cuando nosotros juzgamos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, en lugar de obtener buenos resultados, vamos a atraer el juicio de Dios hacia nuestras vidas si andamos juzgando a otros. Nuestra actitud hacia los demás, dice en nuestro estudio, es de misericordia, porque nosotros, amados hermanos, somos la luz del mundo. Nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Esa es nuestro comportamiento, esa es nuestra tarea, porque acuérdate que en los estudios anteriores estuvimos estudiando que también somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le damos sabor a esta tierra, a este mundo insípido, a este mundo que no se le encuentra un buen sabor por ningún lado. Nosotros, ¿verdad? Somos la luz y la sal de esta tierra. Anunciamos las verdades, la verdad de Cristo. Anunciamos las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El mensaje que llevamos es una cosa santa que se compara con una perla de gran precio, como lo hemos visto también, así lo dice en la palabra. Y a todos aquellos que aceptan a Cristo como único y suficiente Salvador, los compara, ¿verdad? Cristo nos compara como algo valioso, ¿verdad? Ahora somos su especial tesoro, dice el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, nos compara como un especial tesoro, ¿verdad? Pero aquellos que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador, aquellos que le dan la espalda a Dios, Cristo los compara con esos animales inmundos como los perros o los cerdos y nos advierte que nos apartemos
de ellos. Con aquellos que por ningún motivo quieren aceptar las verdades divinas, dice el Señor, apártense y no les den la perla de gran precio, porque las van a hollar con sus patas. Quiere decir, las van a despreciar, las van a corromper, las van a hacer burla, van a hacer mofa de las cosas santas. Entonces, el Señor nos va a decir, apártense de ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 22:16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. El Señor Jesús está hablando, el Señor está hablando de que horadaron, o sea, que agujerearon sus manos y sus pies. Dice, perros me rodearon, se está refiriendo a esos hombres malvados que lo rodearon como jauría, lo maltrataron, lo destrozaron. Por eso es que dice, no eches lo santo a los perros. Él quiere decir, esos hombres malvados que por nada quieren arrepentirse, ya, aléjate de ellos. No les des las cosas santas porque las van a hollar con sus patas, es decir, las van a ultrajar, las van a ofender, las van a hollar con sus patas, ¿verdad? Porque estas personas son incapaces de apreciar lo bueno que viene de Dios. Entonces, el Señor en la palabra nos está diciendo que cuando salgamos a predicar, debemos de quedarnos muchas veces, si es en un lugar lejos, ¿verdad? En la casa de alguna persona digna, es decir, una persona temerosa de Dios, ¿verdad? Una persona de confianza porque es temerosa y es respetuosa. Entonces, debemos de entender que el juicio que hacemos de otros debe de ser para discernir quienes están dispuestos a recibir el evangelio que llevamos. Entonces, cuando nosotros hagamos juicios de algo, tiene que ser el juicio correcto hacia esas personas que en lugar de aceptar la palabra, la van pues, la van a escupir, la van a humillar, la van a vituperar. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿A quién le llevamos el evangelio y cómo, porque cómo lo van a recibir? ¿Verdad? Te decía yo hace un momento, ¿verdad? Si vamos a un lugar donde a lo mejor hasta están haciendo un culto satánico, pues obviamente debemos de tener el discernimiento a través del Espíritu en que ni siquiera debemos de pararnos ahí, ¿verdad? Porque van a vituperar las cosas santas. Amén. Ese discernimiento debe de ser para poder trabajar alineados con la palabra de Dios, alineados en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, también el Señor nos habla de que debemos pedir, buscar y llamar. Pero esto, amados hermanos, lo vamos a ver la próxima semana, porque ya estamos sobre el tiempo. Amén. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, Señor, cómo debe de ser nuestra actitud, Señor, nuestra respuesta hacia el inconverso, Señor, hacia el pecador, Padre. Cómo debemos de comportarnos, Señor, cómo debemos actuar, Señor, de la manera que tú actuaste, Señor, porque esa es la manera correcta, Padre. No es, Señor, como nosotros creemos o como nosotros pensamos, sino es conforme tu ejemplo, Señor, que está escrito en la palabra, Señor, y conforme a las enseñanzas que tú dejaste, Padre, para amar a los demás, Señor. No debemos de juzgar a los demás, Señor, porque al juzgar, Señor, nosotros también nos estamos condenando, Padre, porque estamos atrayendo el juicio y la ira tuya hacia nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a no juzgar, Señor, a no estar buscando las fallas y los errores en los demás, sino más bien, Señor, que estemos constantemente, Señor, viendo nuestra vida, Señor, en qué estamos
fallando, Padre, qué estamos haciendo mal, Señor, y pedir ayuda, Señor, tuya para poder, Señor, vencer esas áreas de nuestras vidas que aún no podemos vencerlas, Padre. A través de tu Espíritu Santo podremos hacerlo. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Padre, que has puesto en manos de nuestro hermanito Héctor y de su esposita Gisela. Bendícelo, Señor. Derrama, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que ellos sigan administrando de manera sabia, de manera correcta, Padre, esta estación y seguir difundiendo, Señor, tu palabra al perdido, Señor. Que esas ondas de radio lleguen lo más lejos, Padre, para alcanzar vidas, Señor, que están en la oscuridad, Padre, que conozcan la luz del Evangelio, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, llevando tu nombre, Señor, a través de predicaciones, Señor, a través, Señor, del estudio de tu palabra, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor, que pone en nosotros, Señor, un espíritu recto, Señor, para que hagamos lo correcto, Señor, para que no distorsionemos, Señor, tu palabra, para que no la tergiversemos, Señor, sino para que la hablemos como está escrita, Padre, porque tu palabra no necesita que le añadamos ni que le quitemos, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra sana, tu palabra restaura, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanitos, Señor, que se conectaron, Señor, para escuchar este estudio, Señor. A aquellos amigos, Señor, que lo siguen haciendo, Señor, conectándose. Bendice sus vidas, Señor. Que tu palabra quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Y que no seamos tan solo oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra, que la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que a través, Señor, de Facebook, a través, Señor, de YouTube, Señor, escuchen este estudio, Padre, de manera diferida. Yo te pido, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, que tu palabra, Señor, haga todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por el honor que me das de servirte, Señor. Te doy gracias por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, y por su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú obrando en su cuerpo, Señor, en su vida, Señor. Que ellos, Padre, oigan solamente tu voz, Señor. Que busquen solamente tu dirección, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos por aquí. Mientras tanto, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a Calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayuca. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. Mientras tanto, nos vemos hasta la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones.